deciros que ya en la 2020 ya tenemos la posibilidad de hacerlo dentro del visor en tiempo real. Sí. Con lo cual yo giraría y automáticamente vería, movería la luz y vería que efectivamente que ahí aparece el render con sus sombras, con sus movidas, sus texturas y toda la pesca, ¿vale? Pero, siempre y cuando tengáis la tarjeta que soporte GPU, ¿vale? Es decir, Arnold en GPU y que esté bien optimizada y todas esas cosas, ¿vale? O sea, que no es coger, instalarse la 2020 y ya tenéis GPU, ¿vale? O sea, hay que configurar, ¿eh? Pero bueno, render, Arnold render, ¿veis? Ya está proyectando y lo único que pasa, si podéis ver, ya está cogiendo desde la raíz, ¿vale? Desde el primer punto ya está proyectando la textura, ¿veis? Vosotros aquí simplemente, si queréis tratar la imagen dentro de Maya, tenéis varias maneras de hacerlo, ¿vale? Yo esperaría la próxima semana, porque como la próxima semana os voy a explicar algunos nodos, ¿vale? Que sería algo así como el Photoshop pero con nodos, ¿eh? Y tenéis nodos de curvas, nodos de exposición, nodos de color correction, de multiplicador, etcétera, etcétera, ¿vale? De momento lo vamos a dejar ahí. Pero esa es un poco la idea, ¿vale? Aquí, si nos vamos a el nodo anterior, ¿vale? Perdonadme. No hay problema. Si nos vamos aquí, ¿vale? Esto tiene un offset, pero yo la imagen no la movería, porque aquí podéis mover esto, pero no vais a mover la imagen, ¿vale? La imagen no se mueve desde aquí, la tenéis que mover desde la misma slide map, es decir, os metéis dentro, donde habéis mapeado, ¿vale? Y aquí, primero dejadme un momentito que os explique esto y ahora vamos al lío. Esto, siempre que apliquéis una imagen, ¿vale? Si es una imagen, por ejemplo, JPG, esto sRGB, ¿vale? sRGB, a no ser que hayáis utilizado otro corrector, ¿vale? De gamma, pero sRGB, ¿vale? Lo que te estaría cogiendo los canales, ¿vale? Que tú has utilizado de Photoshop. Pero si es una imagen de valores, es decir, es por ejemplo, un EXR, tenéis que llevarlo a RAW, ¿vale? En bruto, para que no haga corrección, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que no va a hacer corrección, que lo va a coger en bruto, ¿vale? Que esto normalmente se suele hacer cuando vosotros vais a utilizar una textura, por ejemplo, para desplazamiento, ¿vale? Texturas pues, que tengan valores, ¿vale? De escala de grises. En este caso no es necesario, ¿vale? Otra cosa, secuencias, porque yo os dije, podemos proyectar secuencias. Pues aquí, usar secuencia, ¿vale? Automáticamente aquí, pues le podemos decir de qué fotograma a qué fotograma vamos a poder trabajar, ¿vale? Pero obviamente tenéis que coger un AVI, o sea, tenéis que coger un MP4 o un MOV, ¿vale? Y convertirlo a secuencia, ¿vale? Que es muy fácil, ¿vale? Desde el mismo After Effects o desde Premiere se hace muy rápido, ¿vale? Porque simplemente lo que haces es que cuando vayas a exportar, ¿vale? Al menú exportar, directamente ahí le dices medio y le dices arriba que el formato de salida sea en secuencia, JPG y tal, y ya está. Y no hay ningún problema porque al final simplemente él lo que te va a decir es el padding, el código, ¿vale? Le dices el código que tiene que seguir y listo. Él te va a decir, por ejemplo, Juego de Tronos 01, 001, 002, 003, ¿vale? Si son 300 fotogramas, pues 00. Si son 20 fotogramas, pues 0, 01, 02, 03, 04, 05, ¿vale? Si la imagen fuese un PNG, ¿sería RGB o RAW mejor? RGB, sRGB. Al ser un PNG es RGB. Sí, sí, sí.
¿vale? ¿El RAW para cuáles lo usamos entonces? El RAW normalmente suele ser cuando tú estás utilizando un mapa de desplazamiento. El RAW cuando estamos utilizando un mapa de desplazamiento. Eso es, tú puedes proyectar un mapa aquí de desplazamiento, ¿vale? Para que hagan levantamientos y tal en proyección. Pero bueno, Perdona, el mapa de desplazamiento, ¿qué efecto tendría sobre la geometría? ¿Has dicho? La desplaza. sí, lo que pasa es que eso no se hace así. Desde el foco. Claro, pero eso no se hace así, ¿vale? Realmente eso se hace sobre la geometría. O sea, desde el foco desplaza la geometría del plano. Sí, sí. Pero nadie lo utiliza, pero realmente al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú tienes la opción de desplazamiento por la propia geometría, ¿vale? Con lo cual, o coges y una vez que pones el mapa de desplazamiento en la geometría, lo conviertes a geometría, ¿vale? Que es una opción, la tenéis dentro de Modify, Convert y desplazamiento a polígonos, ¿vale? Lo que quiere decir esto es que tú, si tienes un desplazamiento, tú puedes convertir. Pero bueno, eso es cuando tú tienes una geometría, le has metido un shader con un desplazamiento y ahora quieres convertir esa geometría. Eso es. Pero lo haces con el shader. Pero lo puedes hacer con el proyector, ¿eh? A ver, esto se puede hacer virguerías, tío. O sea, con el proyector se pueden hacer unas cosas que alucinarías. Pero no se utiliza, porque además, sobre todo, consume muchos recursos, ¿vale? Y porque las otras formas dan mejores resultados, más pulidos, digamos. Sí, sí. Entonces se pueden hacer de muchas maneras, y el problema es cuál es la manera idónea, porque por ejemplo, cuando tú haces un desplazamiento utilizas muchos mapas de desplazamiento, pero hay problemas también en eso. ¿Por qué? Porque no interactúa con las partículas. Ah, sí. Sí, bueno, hombre, me estoy imaginando, por ejemplo, que haces una imagen, por ejemplo, del mar con un helicóptero con un spotlight que va buscando por la noche algo, entonces para que solo el desplazamiento surja en el spotlight, Claro, te puedes incluso, ahorrar mucho claro. Incluso, o sea, si no hay interacción es mejor hacerlo porque siempre la escala va en primero geometría, ¿vale? Luego mapas y luego ya otro tipo de mapas, pero que la geometría es lo que más consume en recursos, con lo cual intenta evitar siempre geometría y hazlo siempre simulado por mapas, ¿vale? Pero hay muchas limitaciones con los mapas de desplazamiento, ¿vale? No, porque si no todo el mundo utilizaría mapas. Con lo cual, si ya tienes que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con partículas no podemos trabajar con mapas, porque no hay interacción entre la geometría, ¿vale? Porque tú puedes hacer un desplazamiento, pero las partículas no van a interactuar con ese mapa. ¿Me entiendes? Yo puedo crear con un mapa. Habría que convertirlo como has explicado ahora. Voilà. ¿Vale? ¿Eso lo entendéis? Pues ya lo entenderéis cuando venga el momento, ¿vale? Porque hay veces que vosotros tenéis que pensar qué es lo que compensa. Si coger y a esa roca que habéis generado por desplazamiento la podéis convertir directamente en geometría para hacer y que se desintegre. Pero, por ejemplo, si ya que dice lo de las partículas, ¿no? Sí, vale que no interactúen con los mapas, ¿no? Pero ¿puedes utilizarlos solamente como algún tipo de colisionador, digamos? Imposible. Eso todavía no ha llegado el momento. Cuando llegue el momento, pues será como un pequeño hito, ¿vale? Que seguramente alguien lo hará. Pero de momento eso no se puede hacer, ¿vale? Es imposible. Entonces, bueno, esto al final el mundo del 3D cambia tanto, porque hay veces que dices, esto es imposible de hacer, pero al final siempre hay alguien que lo saca, ¿vale? Y seguramente al final lo terminarán sacando por medio de un mapa que haya una interacción con un sistema de partículas e incluso que puedas coger y hacer una bola y que choque, ¿vale? De momento no se puede hacer. Por eso siempre hay que pensar exactamente para qué quieres hacer el desplazamiento, ¿vale? O sea, porque... Pero no interactúa, digamos, con la parte que se ha desplazado, ¿no? O sea, con la malla original sí que interactúa, imagino. A ver. Sí, claro, la geometría
Con la geometría Claro, original. claro. Sí, o sea, Pero con otro objeto, quiero decir, si yo cojo y digo, yo quiero hacer, por ejemplo, que esta pelota bote, no va a interactuar. Porque esto es un mapa visual de desplazamiento, Sí, bueno. de render. Bueno, interactuaría pero con la cosa original que tengas ahí, imagino. Sí, eso sí, Vale, eso está sí, la eso duda, sí. es que se me Por parece- eso siempre se hacen trucos, ¿vale? Yo normalmente se suelen trabajar proxies, ¿vale? Que son muy bajos en resolución, que te permiten trabajar más rápido las dinámicas Claro. y que no se vean, ¿vale? Porque tú no las vas a ver en el render, pero sí están ahí. Con lo cual, los proxies se utilizan mucho pues para ese tipo de cosas, cuando tienes desplazamientos reales de textura y no quieres que la simulación sea muy costosa. Es decir, que, porque obviamente si tú tienes algo muy complejo, cuando interactúe con otro objeto va a ser muy costoso en render. ¿Qué pasa? Pues que, vale, pues cojo, me hago algo muy básico, ¿vale? Que no se vea, ¿vale? Y que sea ese objeto el que sea colisionado, ¿vale? Que lo haremos porque al final de lo que se trata aquí es de terminar los renders. Porque si yo cojo y hago algo muy complejo y luego hago una dinámica, no terminamos hasta el próximo año a la hora de las simulaciones, ¿vale? Es que el problema de estos cursos de VFX es que es la parte más costosa, ¿vale? Porque el modelado es muy agradecido. Pero unas dinámicas de Bifrost Pero podemos hacer unas dinámicas muy sencillitas. No, a ver, si yo ya tengo experiencia y sé lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. O sea, por eso cuando estuvisteis hablando de lo del proyecto, a mí me encantan los proyectos. Sí, yo soy el primero que me apuntaría a uno. Pero es que sé los problemas que van a existir. Es factible por el tema del rendering. Y es que vamos a dedicarle mucho tiempo a una cosa que nos está quitando además cosas que querríamos ver, ¿vale? ¿Dudas? Por eso os digo que... Eso no dijiste hacerlo por Claro, las entonces cosas los que ejercicios que vamos a hacer, por eso yo lo he programado un poquito en rollo sets, porque yo cojo y digo, vale, pues una cascada. Además, Antonio, yo no me molesté contigo, Sí. sino que... ¿Dudas existenciales sobre el tema? Me lo dijiste. ¿Lo que tarda en calcular es, digamos, la simulación o el render? ¿Cuál de los dos tarda? Más o menos. La simulación tarda un huevo y parte del otro. El render normalmente suele ser rápido, es la simulación la que tarda. La simulación, oh, Claro, y ya lo veremos. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta la caché que tengas, o sea, que son muchos factores. En el render es el microprocesador sobre todo, pero es que, por eso digo que si pudiéramos disponer del 2020, el tiempo del render lo reduciríamos para ciertas cosas a unos niveles asombrosos. no, yo lo he visto, que utiliza el denoiser del Opti. Este no me lo tiene, pero el otro lo tiene más. No, pero yo no digo al denoiser, yo digo el render GPU del Arno. Claro, pero aparte quiero El Arno 6. Aparte. Claro, pero luego el denoise es más para la calidad y tal, que muchas veces optimizamos tiempos, en vez de apurar mucho con el tema del grano, es decir, del aliasing, del sample, pues coges y le dices, denoise, ¿para qué quieres hacer tanta calidad? Si luego al final le van a tocar 1000 cosas, ¿vale? En postproducción. Pero yo digo sobre todo el tipo de render GPU, que hay cosas que no necesitas que sean por medio de microprocesador. Cuando hablamos de que tarda un huevo y medio, ¿en qué escala estamos hablando? ¿En plan de te tiras 30 minutos para calcular? Es que el Bifrost, por ejemplo, aun siendo muy rápido, una cascada te puede tardar en cuestión de 20 segundos, te puede tardar una hora. ¿Sabes? Y es un cálculo de dinámicas, ¿sabes? Lo que quiere... ¿Eh? Claro. ¿Qué es lo que pasa con el render GPU? Pues que tú estás viendo interactivamente si te has equivocado y si está bien la animación y el timing. ¿Me entiendes? Y eso te permite hacer más pruebas y afinarlo más. Por eso no es una tontería. ¿Vale? Son las 11, efectivamente. ¿Vale? Entonces, a la vuelta vamos a ver qué efecto, ¿vale? ¿Qué efecto produce? ¿Cómo lo podríamos hacer, por ejemplo? Los movimientos de la textura, ¿vale? El offset y los tileados y cosas así, ¿vale? Y con eso ya veríamos las otras luces que nos quedan, ¿vale? Que sería, bueno, la diferencia entre Skydon Light y Physical, que algunos ya más o menos la entienden más o menos cómo va. ¿Y qué significa esta luz? Light Portal
y cómo funciona esta luz con una Sky Downlight y una Physical Sky, ¿vale? Porque hay veces que queremos optimizar tiempos de render y simplemente queremos iluminar la iluminación que nos genera una Sky Dome o una Physical Sky solo con un panel, ¿vale? Porque si realmente solo va a entrar la luz por un hueco, ¿para qué vamos a tener iluminado todo el Physical Sky? Simplemente le dices, oye, que el Physical Sky penetre por este cuadro, ¿vale? Y eso tiene que ver con eso, ¿vale? Y luego ya, pues, para terminar, las fotométricas, ¿vale? No las vamos a utilizar, pero yo tengo una librería de fotométricas y las vamos a ojear para que veáis que los fabricantes les interesa tener luces fotométricas basadas en parámetros reales para hacer simulaciones, ¿vale? De estudio. Es decir, yo quiero, por ejemplo, hacerme un estudio y quiero ver cómo funciona mi luz que me he fabricado. Y tengo todos estos parámetros hechos. Pues la cargamos y vemos a ver cómo funcionan, ¿vale? Son muy chulas porque generan unos efectos muy reales. Y luego podemos añadirle efectos atmosféricos, gobos y cosas así, ¿vale? Entonces esas hay que verlas. Ya os digo, no las vamos a utilizar en los proyectos, pero el que quiera utilizarlas, pues que las utilice por su cuenta, ¿vale? Y os pasaré la carpeta con la muestra, ¿vale? Es una librería, ¿vale? De fabricante con todos los tipos de luces que podemos tener. Pues chicos, paramos el